Hay muchas dudas en torno a las causas del apagón que afectó a toda la península el lunes 28 de abril. Pero de lo que muchos tenemos hoy aún menos dudas que antes, es de lo negativo que resulta que las grandes empresas que gestionan el sistema eléctrico, la generación de la electricidad, su distribución a nuestros domicilios y la comercialización no sean de titularidad pública. Para saber por qué ocurrió el apagón, estamos a expensas de la información facilitada por terceros, por empresas privadas o con capital mayoritariamente privado. Y en este caso, el Gobierno ha denunciado precisamente falta de información por parte de Red Eléctrica de España y de las grandes empresas del sector. Las grandes empresas que deciden cuánto pagamos por la electricidad lo hacen especulando todo lo posible con ese precio, inflándolo gracias a los resortes que les permite el lamentable sistema de fijación tarifario, que es esa subasta diaria donde la energía más barata se acaba vendiendo al precio de la más cara. Un sistema que debe cambiar radicalmente, una decisión política no empresarial que debe contar con mucha más presión de nuestro gobierno a la Comisión Europea para que se lleve a cabo. El inicio de todo esto llegó con Felipe González, ese señor tan de izquierdas que hoy amasa una fortuna multimillonaria y dedica grandes esfuerzos para que la ultraderecha llegue al gobierno de España. González aprobó en 1988 que el 25% de Endesa pasase a manos privadas. Fue una de las muchas empresas que comenzaron a privatizarse hace ya 4 décadas. Después, entre 1997 y 1998, Aznar culminó la operación y la empresa dejó de contar con capital público. Las acciones se vendieron a un precio sensiblemente inferior a su valor real de mercado, según señaló el Tribunal de Cuentas. Hoy, Endesa está en manos de Enel, una empresa cuyo 70% es propiedad del Estado italiano. Algo parecido ocurrió con Red Eléctrica de España, el operador del sistema. Esta empresa establece las previsiones de la demanda de electricidad y opera en tiempo real en las instalaciones de generación y transporte eléctrico para que la producción programada en las centrales coincida en cada instante con la demanda de los consumidores. En 1999, con Aznar en el poder, se vendió el 31,5% de Red Eléctrica y el Estado vio reducida su participación en solo el 20%. Pero ojo, que en fechas mucho más recientes no se ha querido ni siquiera enmendar un poco este proceso salvaje de privatizaciones contrario a los intereses de los consumidores y, en definitiva, a los intereses de España. En la anterior legislatura, el PSOE decidió renunciar a la creación de una empresa pública de generación de energía eléctrica que aglutinase las distintas centrales hidroeléctricas que son públicas y están en manos privadas a través de concesiones. La propuesta que hizo sin éxito el socio minoritario, Unidas Podemos, consistía en que el gobierno se hiciese con la gestión de esas centrales conforme fuesen finalizando los contratos de concesión, en lugar de renovarlos, algo que permitiría cierta capacidad de intervención en la fijación de precios. Recientemente volvió a proponerlo Sumar. Llegó a votarse en septiembre de 2024 en el Congreso, con el rechazo del PSOE y de las derechas. Lo que pasó, pasó, pero convendría evaluar las consecuencias tan lamentables que ha traído todo el proceso de privatización de empresas de sectores estratégicos, desde brutales subidas de tarifas hasta fraudes masivos, pasando por falta de información sobre un hecho tan grave como el gran apagón de abril de 2025. Convendría evaluarlo e intentar enmendarlo en la medida de lo posible. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué pasa, Rubén? Nada. Estaba disfrutando del silencio. Muy bien, los portugueses van 1 hora antes que España. Se adelantan, van adelantados. En civismo, hombre. Multa al que lleve volumen. Pero tú sabes lo que es el metro. Bien, multa. Control responsable del volumen. Ahora, a mí me surgen ahí unas dudas. Dicen, por ejemplo, aparatos sonoros. Un eruto, un pedo, ¿se le puede multar? Es un aparato sonoro lo que hace ese ruido. Esas conversaciones de esas señoras gritando en el metro se nos van a perder. ¿Y estos que entran a cantar? ¿Qué pasa? ¿No multamos a los que cantan bien? ¿A los que cantan mal les multamos? No sé. Pero lo que ponen a Sabina, ¿le podemos perdonar? Hay dilema, ¿eh? Hay dilema. ¿Qué civismo está en Portugal? Ay, venga, te dejo. Chao. Ay, con lo bien que estaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos una semana más y como siempre con 3 temas de actualidad.
Facua ha denunciado a la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ante el Ministerio de Consumo por realizar publicidad de cursos de la empresa CCC a través de una campaña dirigida a cientos de miles de consumidores. La OCU se lleva una comisión del 20% del importe que pagan a CCC los clientes que le capta para un curso sobre inteligencia artificial, concretamente 44,55 euros por cada uno de los cursos que endosa a los usuarios. Las asociaciones de consumidores tenemos prohibido realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios. Así lo establece el artículo 27 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esa norma prohíbe todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad no meramente informativa, que se relacione de forma directa con la promoción o venta de bienes y servicios. Para persuadir a los consumidores de que contraten los cursos de CCC, la OCU ensalza a la empresa presentándola como uno de los centros referentes de formación a distancia y online en España y uno de los centros de referencia en educación a distancia en Europa. Poco más si lo venden como uno de los mejores centros de educación a distancia de toda la Vía Láctea o del universo, ya que estamos. La OCU difunde esta publicidad en su página web, sus revistas y a través del envío de correos electrónicos a sus socios con el reclamo de un descuento del 25% en el precio y la posibilidad de pagar en 3 cómodos plazos. Desde 2022, desde Facua, venimos denunciando ante el Ministerio de Consumo las campañas publicitarias desarrolladas por la OCU con las que capta clientes para grandes empresas que le pagan comisiones, empresas de todo tipo de sectores, desde el energético hasta el financiero. Con Alberto Garzón al frente del Ministerio no hubo ninguna respuesta a nuestras denuncias, que sigue sin producirse desde que lo dirige Pablo Bustinduy, transcurrido ya casi 1 año y medio de legislatura. Las comisiones van a una empresa instrumental, OCU Ediciones S.A., que tiene un 75% de capital belga y su CEO es un ex ejecutivo de la tercera mayor tabacalera a nivel mundial. Llevamos años denunciando estas prácticas sin que el Ministerio de Consumo haya hecho absolutamente nada al respecto. Las auténticas asociaciones de consumidores no podemos recibir dinero de empresas privadas y mucho menos ser comisionistas de estas para captarles clientes. Resulta inadmisible que una organización de consumidores y usuarios se dedique a recibir dinero de empresas haciéndoles publicidad y actuando como una mera comisionista. Otro asunto. Resulta realmente escandalosa la ausencia de asunción de responsabilidades y la desatención de los afectados de la multinacional de venta de seguros Cellside por parte de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía. Los usuarios afectados por la quiebra de la aseguradora de productos electrónicos están viendo cómo hay una desatención por parte de la Dirección General de Seguros a sus reclamaciones. Este organismo es conocedor, al menos desde el año 2022, a raíz de una denuncia de Facua, de la multitud de reclamaciones existentes contra esa multinacional francesa por introducir en sus contratos cláusulas y prácticas abusivas. Cellside SFAM desembarcó en España a finales de 2019, habiendo ya sido multada y teniendo un procedimiento penal abierto en el Tribunal de París por cometer prácticas totalmente ilícitas con los consumidores. Pese a ello, y con la empresa ya muerta, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sigue haciendo caso omiso a las reclamaciones presentadas por Facua en nombre de muchos socios afectados. Algunas de estas reclamaciones ni siquiera han obtenido respuesta, mientras que en otras se desatienden con el argumento de que ya se ha superado el plazo de resolución debido al elevado número de expedientes que se tramitan. Es decir, que en seguros no dan abastos ante las denuncias que reciben y en lugar de asumir la necesidad de aumentar su personal, se dedican a escurrir el bulto y a pasar olímpicamente de denuncias contra una empresa que ha cometido fraudes masivos. Y de paso, para justificar cómo se quitan el muerto de encima, valga la redundancia, en la Dirección General de Seguros indican que su servicio de reclamaciones no tiene competencia para emitir un pronunciamiento ante cláusulas abusivas. Efectivamente, eso es responsabilidad de los organismos de consumo. Pero es que las prácticas de Cellside y FAM también incurrían en vulneración de la normativa del sector de los seguros. Lo cierto es que la Dirección General de Seguros no entra al fondo del asunto y desatiende sus responsabilidades ante una empresa aseguradora que ha generado problemas de forma masiva en toda España con sus prácticas fraudulentas. Además, cuando la empresa estaba vivita y coleando, no hizo nada al respecto, pese a que conocía perfectamente las irregularidades en las que estaba incurriendo por la multitud de denuncias de afectados. Además, la Dirección General de Seguros debió poner en marcha en su día una campaña para alertar a los consumidores sobre el riesgo que conllevaba contratar sus seguros de cobertura sobre productos electrónicos y la multitud de irregularidades en las que estaba inmersa, máxime cuando el gobierno francés estaba tomando medidas contundentes contra la multinacional. Facua, de hecho, ya envió a la Dirección General un escrito en mayo de 2024 preguntando si había puesto de una vez o iba a poner en marcha alguna actuación a fin de orientar y proteger a los afectados de estas prácticas abusivas
y de la paralización de la actividad de la empresa que se produjo a posteriori. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, debería tomar nota de lo que está pasando en su Dirección General de Seguros y emprender actuaciones al respecto, porque no se está protegiendo precisamente los intereses de los consumidores. Tampoco las autoridades de consumo autonómicas y el ministerio competente hicieron nada durante la vida de esta empresa para proteger los intereses de los afectados por sus fraudes. Y otro asunto relacionado con el sector bancario. Atención, porque se trata de una multa absolutamente espectacular que puede hacer temblar los cimientos de todo el sector financiero español. La reacción de la Junta de Andalucía a una denuncia de Facua contra Bankinter puede llevar a la quiebra a este banco en una realidad paralela del multiverso, porque aquí lo que nos hemos encontrado es una ridiculísima multa de 500 euros por no informar a los consumidores ni disponer en su página web del modelo de hoja de reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía. Hace ya un año presentamos una batería de denuncias contra Bankinter y otros bancos por incumplir en sus respectivas páginas web la obligación de informar de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones online que establece la normativa andaluza de protección de los consumidores. Ahora la Dirección General de Consumo de la Junta nos notifica una multa a Bankinter por este incumplimiento. 500 euros, que además se puede reducir a 300 euros, es decir, un descuento del 40%, si el banco asume las irregularidades cometidas y procede al pago inmediato. Vamos, una auténtica vergüenza. El grupo Bankinter obtuvo en 2024 más de 950 millones de euros de beneficio, así que imagínate lo preocupados que deben estar con esta micromulta de 500 euros. La normativa que regula las hojas de reclamaciones en Andalucía deja claro que todos los centros y establecimientos deberán ofrecer de forma perfectamente visible y legible información a los consumidores anunciando la existencia de esas hojas de quejas y reclamaciones, tanto en soporte papel como en soporte electrónico. Por lo tanto, las páginas web de los bancos en España tienen que incluir una información relativa a sus obligaciones en Andalucía en materia de información sobre este tipo de mecanismos de reclamación. El organismo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía considera que pasar olímpicamente de la obligación de informar de estas hojas de reclamaciones es una infracción leve y por eso le ha puesto esa sanción que es calderilla para la entidad. La normativa de protección de los consumidores andaluzas plantea que una infracción leve se puede castigar con entre 200 y 5.000 euros. 5.000 euros, de hecho, también sería una multa absolutamente ridícula para una entidad financiera ante la comisión de una irregularidad de este tipo. Pero es que la autoridad de consumo ha decidido multar al banco como si se tratase de una microempresa, de la tintorería de la esquina. Vaya, no vaya a ser que alguien se moleste en el banco. Parece que a los consumidores sí nos pueden machacar a comisiones y a todo tipo de cargos abusivos y para eso tienen barra libre los bancos. Pero desde luego la reacción de la Junta a esta denuncia de Facua contra una entidad financiera no es un caso aislado. De forma generalizada, cada vez que nos encontramos con una resolución sancionadora, Andalucía impone multas de auténtica vergüenza, pequeñas cuantías que no representan más que una invitación a cualquier gran empresa a seguir cometiendo fraudes contra los consumidores porque salen extraordinariamente baratos. Y a continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te voy a hablar de leches, en concreto de las leches de marca blanca que se venden en las grandes cadenas de distribución del país. Y es que hemos detectado cómo estos supermercados mantienen un pacto de no agresión en las leches enteras, comercializándose todas ellas al mismo precio. Y ya no es solo que las vendan a un precio idéntico, es que además aplican subidas de manera paralela con apenas unos días de diferencia. Es lo que ha vuelto a ocurrir en el mes de abril. Las marcas blancas tienen su propia denominación o la del supermercado que las venden. En el caso de las leches son Hacendado en Mercadona, Auchan en Alcampo, Bomilk en Eroski, Milbona en Lidl, Milsani en Aldi, Día Láctea, El Corte Inglés y Carrefour. Pues bien, el brick de leche entera de todas estas cadenas estaba a principios de abril a 0,94 euros, la 8 al mismísimo precio. Con este tipo de prácticas suele ser Mercadona quien da el primer paso y los demás super lo siguen, pero en este caso ha sido diferente. Fue Día quien aplicó una subida del 3,2% a su leche entera el pasado 2 de abril. Solo un día después lo hizo Eroski. Mercadona aplicó una subida idéntica 2 días más tarde, el 4 de abril. Carrefour lo hizo el día 7, mientras que Alcampo y El Corte Inglés lo hicieron el día 10. Subida idéntica en todos los super, de 0,94 a 0,97 euros. La marca Milbona de Lidl también está al mismo precio. La única que por ahora no se ha igualado al resto ha sido la marca de Aldi, donde la subida ha sido de 1 céntimo y no de los 3 como en las demás. Pero ya te digo yo que es cuestión de tiempo que imite al resto de cadenas. Esta no es la primera vez que detectamos este pacto de no agresión en las marcas blancas de leche. Desde enero de 2023, fecha en la que comenzamos a monitorizar los precios, han aplicado ya 3 subidas paralelas en este producto básico. La primera fue en octubre de 2024, cuando lo subieron 1 céntimo, de 0,91 a 0,92 euros.
La segunda fue en enero de este año, cuando el brick pasó de 0,92 a 0,94 euros. La de abril ha sido la tercera y la mayor de todas ellas, ya que se ha encarecido 3 céntimos. Todas estas triquiñuelas las detectamos gracias a la web super.facua.org, la plataforma con la que monitorizamos a diario miles de productos a la venta en 6 grandes cadenas de distribución del país, y en la que se pueden ver cómo evolucionan los precios de los aceites de oliva, los aceites de girasol, las leches y los huevos de todas las marcas que se venden en estos establecimientos. Te recuerdo que esta herramienta de Facua es totalmente gratuita y está a disposición de todas las personas que lo quieran consultar. Por cierto, que la leche no es el único producto en el que hemos detectado este tipo de artimañas. En el aceite de oliva también venimos denunciándolo desde hace tiempo, subidas o bajadas paralelas en todos los súper. Hace ya mucho que lo hemos puesto en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y seguimos sin respuesta. La CNMC debería abrir una investigación para que compruebe si existe un pacto entre las grandes cadenas de distribución para fijar los precios de determinados productos. Así que ya sabes, en la leche o en el aceite de oliva de marca blanca te puedes ahorrar el trabajo de comparar precios, porque en todos los súper cuesta exactamente lo mismo. Y a continuación viene Queca Sánchez para darte algunos consejos que debes saber a la hora de reclamar determinados perjuicios derivados del apagón general de suministro que ha sufrido toda la península ibérica. Te ayudamos. El asesoramiento de Queca Sánchez. Bienvenidos y bienvenidas a la sección donde resolvemos tus dudas como consumidor de forma sencilla y sin rodeos. En esta ocasión, como no podía ser de otra forma, vamos a resolver las preguntas que puedas tener sobre el apagón que nos dejó varias horas sin luz. Como ya sabéis, el pasado lunes 28 toda España se quedó repentinamente sin suministro eléctrico. El apagón duró prácticamente todo el día y algunas localidades no recuperaron la luz hasta bien entrada la madrugada. Espero que no tuvieras ningún problema, pero recuerda que si se te ha averiado algún aparato eléctrico a causa de la subida de tensión al volver la electricidad, tienes derecho a reclamar. Así es, los cortes de luz y las subidas de tensión pueden provocar la avería de determinados electrodomésticos o dispositivos que se encontrasen conectados a la corriente eléctrica, como pueden ser lavadoras, lavavajillas, frigoríficos. Lo aconsejable es que dirijas tus reclamaciones e incidencias tanto a la distribuidora como a la comercializadora de luz. Si bien la responsabilidad es de la primera, la relación contractual directa es de la comercializadora. Por ello es conveniente poner los hechos en conocimiento de ambas para reclamar por los daños sufridos. Comprueba tu factura, en ella debe figurar el contacto de la empresa comercializadora a efectos de reclamación y para quienes tengan dudas sobre cuál es su distribuidora, su nombre se indica también en la factura que emite la comercializadora, en 2 apartados: referencia del contrato de acceso y otro dedicado a averías y urgencias. Pero esto no es lo único que puedes reclamar. ¿Has sufrido una cancelación de tren o avión debido al apagón? También tienes derechos. Puedes reclamar los gastos de comida y alojamiento que hayas tenido que asumir como consecuencia de la cancelación. Es lo que se llama derecho de asistencia, recogido en las leyes europeas que regulan los derechos de los pasajeros de avión y tren. Pero además, la normativa europea establece también el derecho a la devolución del importe de los billetes o la reubicación en nuevos medios de transporte. Eso sí, ten en cuenta que en el caso del transporte aéreo, al considerarse una causa de fuerza mayor, no puedes pedir compensaciones o indemnizaciones derivadas de la cancelación, como la pérdida de conexiones con otros vuelos. En cambio, sí existe el derecho a compensación en los trenes, aunque la causa de la cancelación sea de fuerza mayor. Una vez más, es la normativa europea la que establece los distintos porcentajes de devolución del importe del billete en función del tipo de tren y del tipo de retraso para llegar al destino, aunque te reubiquen en otro tren. Y recuerda, si optaste por no aceptar la reubicación, tienes derecho a la devolución del importe íntegro. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas nuestra próxima sección Te puede pasar a ti con Rubén Sánchez. Síguenos para más consejos útiles y comparte esta información con quien pueda necesitarla. Si te ha parecido útil, compártelo y recuerda que nos puedes mandar tus dudas y consultas para futuros episodios. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una de las muchísimas víctimas de los abusos de Ryanair, porque algo parecido sin duda te puede pasar a ti o a alguien cercano. Hemos logrado otra condena más contra una aerolínea por el cobro del recargo ilegal por viajar con equipaje de mano, y esta vez no por un vuelo, sino por cinco vuelos distintos que contrató una de nuestras socias en la provincia de Salamanca y que al final va a recuperar todo el dinero que pagó en exceso.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Vitigudino, en Salamanca, ha estimado las pretensiones de nuestra asociada, Yolanda, al considerar el juez que el equipaje de mano es un elemento indispensable del transporte de los pasajeros, por lo que no puede ser objeto de suplemento de precio. Se trata de otra resolución judicial a favor de los consumidores tras la multa de 179 millones de euros impuesta a 5 aerolíneas por el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, como consecuencia de las denuncias que Facua llevaba planteando desde 2018, cuando Ryanair implantó esta práctica fraudulenta. Esta sentencia hace referencia a 5 vuelos que Yolanda y su hija realizaron entre marzo de 2019 y marzo de 2024. Concretamente, viajes entre Madrid y Londres, Manchester y Madrid en 2019, otros entre Madrid y Mallorca y Valladolid en el 23 y un último trayecto Madrid-Milán en 2024. Todos ellos aglutinados en una única demanda judicial que nuestro equipo jurídico preparó para que interpusiera nuestra socia y que de nuevo hemos logrado ganar. En todos estos casos, las afectadas tuvieron que pagar, junto a sus billetes, el llamado suplemento Priority para poder subir a la cabina del avión su equipaje de mano, una maleta de pequeñas dimensiones con elementos básicos como ropa y enseres de uso personal. Conocedora de la campaña que llevamos desarrollando en Facua y de la plataforma de afectados que hemos puesto en marcha, esta usuaria puso su caso en conocimiento de nuestra asociación, porque en total le habían cobrado 146,78 euros de suplementos por llevar las maletas de mano. El equipo jurídico de Facua se dirigió a Ryanair para exigirle la devolución inmediata del dinero a nuestra socia y la aerolínea irlandesa se hizo la sueca y nunca llegó a contestar a la reclamación. Evidentemente no íbamos a dejar que el asunto se quedara así y como hacemos con todos los socios de pleno derecho que están afectados por este fraude y acuden a nosotros para defenderse, elaboramos el texto de una demanda judicial que Yolanda presentó en los juzgados de Vitigudino, su localidad. En la sentencia, la jueza Raquel Martínez Marco estima la demanda presentada por Yolanda y obliga a Ryanair a reembolsarle los casi 150 euros que tuvo que pagar por viajar con su hija junto al equipaje de mano en los 5 vuelos. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy, terminamos nuestro programa número 76. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Uf, tío. La alergia me está matando. Dios. Viene más Sergio, a ver qué me cuenta. Sergio Pazos. Oye, que me he enterado de que, claro, si se te estropean las historias que tienes por culpa del apagón, que te devuelven el dinero, ¿no? Entonces, oye, una cosa, vamos, yo tenía en el congelador bogavante, tenía gamba, tenía langostinos, tenía nécoras, tenía pulpo, queso de tetilla gallego, tenía producto gallego, gourmet. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que me gestionéis los de Facua, que me devuelvan el dinero? ¿Cómo? Y no he pagado la cuota, y hay que pagar la cuota. Vale, voy a pagarla ahora mismo, ¿vale? Venga, a ver si llego a tiempo, que no sabes si llegaré a tiempo. Venga, nunca se sabe, venga. Es que sí. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.